Bueno, estamos listos. Los hermanos que van a dirigir van a dar los anuncios, pero quiero animarle que este mes tenemos muchas actividades y este próximo sábado vamos a tener nuestro desafío para las mujeres. Amén. Mujeres, ¿están vivas? Mujeres, así, mujeres, sí, qué lindo. Y vamos a tener también una actividad muy importante para el liderazgo, que es la próxima 15, 13, 14 y 15 de noviembre. Vamos a tener un equipo maravilloso con nosotros. Y todos los líderes que fueron elegidos para participar en esta actividad única, por primera vez en 8 años que vamos a tener una actividad esta tan buena, pero que tan requete buena, necesitan mañana estar aquí a las 8 de la noche. Vamos a comenzar a prepararnos un mes antes espiritualmente para este retiro. El año que viene va a ser para todos los demás, pero mañana esta primera va a ser para los líderes, líderes de primera línea que están sirviendo en posiciones de mayor responsabilidad. Mañana a las 8 vamos a comenzar un mes de preparación, de ayuno y de administración, de liberación para ese retiro que vamos a tener. Ese retiro tiene un precio no económico, sí económico, pero eso es poquito, pero un precio de sacrificio. Porque ninguno que está en una posición de liderazgo puede estar ahí sin ningún tipo de sacrificio, obviamente. Así que es importante. Quiero decirles que mi esposa y yo asistimos a un retiro de esto hace poco que nos regaló el Señor esa oportunidad con los pastores que son nuestros amigos de Guatemala y fuimos muy bendecidos. Quiero decirles que una de las cosas más lindas que pasó en ese retiro, mi esposa y yo tenemos 30 años de casados. Hermanos, y públicamente tengo que decirles que en ese retiro que estuvimos, mi esposa y yo, como participantes, no como participantes, una de las cosas que Dios nos mostró es que teníamos algo que había pasado con nosotros hacía 30 años y nosotros nunca habíamos sanado eso. Increíble, ¿verdad? Somos pastores, somos consejeros matrimoniales, pero pequeñas cosas que se pasan a veces, no se confiesan, no se sanan. En ese retiro el Señor nos sanó a mi esposa y a mí de cosas que habían pasado hacía mucho tiempo cuando comenzamos nuestro matrimonio y no lo habíamos visto. Sencillamente lo callábamos o lo dábamos así como que estaba resuelto, como que no era importante, pero nos estaba afectando. Y no decidimos, no, el Señor nos sanó. Y yo cuando vi eso que fue tan bueno para mí, para mi esposa, dije, esto lo necesitan los líderes de mi equipo. ¿Amén? Estamos haciendo una gran inversión, pero vale la pena. Vienen los pastores de Guatemala, vienen 3 pastores de Guatemala, viene un equipo de unos 8 líderes, servidores que vienen de Virginia. Ellos son los que van a ayudar a todo a ministrar. Y los líderes nuestros van a estar recibiendo. Es un regalo para ellos, es un regalo. ¿Qué líderes? Este es un regalo. Que no lo vea como un regalo, lo va a perder. Es un regalo para usted. ¿Amén? ¿Ok? Y después tenemos más anuncios, pero no voy a ir toda la predicación en anuncios, ¿verdad? Entonces ponte de pie conmigo, por favor, y abre tus brazos. No sé cuál es tu almuerzo hoy, pero hazlo del tamaño del pez que quieres almorzar. A ver, haga conmigo, diga, yo amo mi iglesia. Yo amo a mi familia. Yo amo a mis pastores. Yo amo a mi iglesia. Yo amo a mi familia. Yo amo a mis pastores. Digan conmigo, yo amo la sabiduría. La ignorancia te paga caro. Otra vez, yo amo la sabiduría. La ignorancia te paga caro. Gracias, Señor. Amén. Siéntese, por favor. Estos minutos que vienen son importantes para ti. En el primer servicio les dije que Samuel Morse, después de la muerte de su esposa, él se obsesionó por hacer alguna creación, algún invento, de manera que pudiera comunicarse las personas, porque para el momento en que Samuel Morse se crió, no había comunicación por fibra óptica, ni el teléfono, ni el telégrafo estaba inventado. Su esposa murió y él supo después como a las 2 semanas que había muerto. Pero años más tarde, muchos años más tarde, otro joven, inventor también, creador,
fue muy movido por el deseo de que no solamente se pudiera comunicarse a través del telégrafo, con teclas o mandar palabras, sino que él soñaba con que en algún momento las personas se pudieran comunicar con palabras, no solamente escritos, sino palabras, sonidos. Y la madre de este muchacho era sordomuda o sorda, no podía emitir y escuchar palabras. Así que este joven y el esposo del papá de él era un especialista en sordomudos, en ayudar a sordomudos. Y este joven le intrigaba tremendamente cómo podía ser él para descubrir el efecto que tenía el sonido. Y como su mamá no podía emitir palabras ni escuchar, él trabajaba muchísimo con eso para ayudar a comunicarse con su mamá. Trabajó mucho y mucho, años y años y años, hasta que al fin, un día, se produjo el milagro de que estaba en una habitación él, y en otra habitación, en otra parte, estaba su asistente que se llamaba Watson. Y fue el día en que Alexander Graham Bell pronunció aquellas palabras íconos que le dijo: Sir Watson, come here, please. Él estaba con su teléfono acá, con su aparato, y del otro lado, en la otra habitación, estaba Sir Watson. Y él quería probar públicamente que iba a funcionar, y levantó el aparato y dijo: Sir Watson, come here, please. Al principio no pasó nada, y Alexander Graham Bell se preocupó muchísimo porque no pasaba nada y no pasaba nada, y él estaba ante las cámaras del mundo. El Senado estaba ahí pendiente de la Asamblea, el Congreso, y de repente va entrando por esa puerta Sir Watson y llegó y abrazó a Alexander Graham Bell y le dijo: aquí estoy, Sir Graham Bell. Había escuchado, el teléfono funcionaba. Hoy nosotros tenemos la comunicación por fibra óptica y nos podemos comunicar, pero antes no era así. Queridos, muchas veces cuando nosotros queremos hablar con Dios, a veces está cortada la comunicación. A veces no nos oye o no nos comunicamos con Él. Ni por telégrafo, ni por clave Morse, ni por teléfono, ni por email. Está cortada la comunicación. Y yo quiero compartirle con ustedes hoy 5 cosas que nos enseña Jonás sobre lo que puedo llamar la poderosa oración de Jonás. Vamos a decirlo juntos: la poderosa oración de Jonás. Digan junto conmigo: la oración de Jonás. Jonás nos enseña hoy a orar. Vamos a decirlo juntos: Jonás me va a enseñar hoy a orar. Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. ¿Y por qué está Jonás en el vientre del pez? Lo prediqué el domingo pasado. Porque Dios lo envió a Nínive y él se fue a Tarsis. La voluntad de Dios es perfecta, agradable y buena. Pero Dios tiene una voluntad que es perfecta y una voluntad que es como permisiva. No significa tolerante ni que esté de acuerdo. Significa que Dios en su soberanía sabe que nosotros a veces tomamos decisiones equivocadas y Él lo permite. Jonás fue a parar al vientre de un pez, una ballena aleta. Es la segunda ballena más grande del mundo. Tiene la capacidad más o menos de 22 metros de largo y puede pesar entre unas 30 y 40 toneladas. Es un animal, un pez,
con la capacidad de tragarse no solamente un ser humano, sino una bestia o cualquier otro animal. No tiene dientes, de manera que puede pasar cuando absorbe el agua. El movimiento que ocurre en el mar es tan impresionante que puede mover hasta un barco. Y eso lo digo solamente para las personas que pueden poner en duda este evento histórico y decir eso es un mito de que una ballena se trague una persona. Hay suficientes evidencias científicas e históricas para probarlo, pero no es mi punto hoy. Mi punto es decirle a ustedes que la oración es la forma más sublime para comunicarnos con Dios. No sé si a usted le pasa que algunas veces, no sé si le pasa, espero que no, pero ¿a usted le ha pasado alguna vez que usted puede viajar de un lugar a otro con otra persona y durante el camino no dicen ni siquiera una palabra? ¿Y a usted le ha pasado que a veces hay matrimonios que pueden pasar el día la pareja y no dicen una palabra? Es porque los cables están cortados. Están rotos los cables. Vamos a mirar 5 cosas de esta oración. Una oración es poderosa cuando aprendemos a invocar y clamar a Dios. Todos conmigo digámoslo en voz alta. Invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Cuándo fue que Jonás invocó a Jehová? Cuando iba en la nave para Tarsis. De hecho, cuando iba para Tarsis en la nave, se fue hasta la parte de abajo y se acostó a dormir. Cuando la prosperidad está, todo el trabajo está bien, las cuentas se están pagando y todo está fluyendo bien, puede que se te olvide invocar a Jehová. Puede que se te olvide invocar a Jehová. Y es muy probable que invocamos al Señor cuando estamos en el vientre del pez. Y desde el vientre del pez no hay muchas posibilidades. No hay ninguna. Uno de los incidentes más recientes que ocurrió fue un venezolano, nuestro compatriota en Chile, cuando uno de esos peces se lo tragó. Y después que lo vomitó le preguntaron, ¿y qué pensabas tú dentro del pez? Y él lo que dijo fue, bueno, me acordé de lo que mi papá me enseñaba que debía hacer si me pasaba esto. Y fue lo que yo hice y el pez, ¡guau!, me vomitó. Otro que quedó también atrapado en el vientre de un pez, hace muchos años, le entrevistaron después y dijo, ¿qué hiciste? Dijo, bueno, yo comencé a moverme hasta que el pez me vomitó. Invocar significa llamar. Señor, ven, aquí estoy, te necesito. Ahora, Jonás conocía a Dios, pero Jonás necesitaba llamar a Dios, invocar a Dios, invocar la presencia del Señor. Y él lo invocó en su angustia. Lo llamó. Pero también la otra palabra es clamar. Y clamar es vociferar, gritar en voz alta. Decirle, Señor, ven en mi auxilio, te necesito. Clamar por ayuda divina. El salmista David dijo en el Salmo 118:5, desde la angustia invoqué al Señor y Él me respondió colocándome en un lugar espacioso. Gloria a Dios. Puede decirlo conmigo el Salmo 118:5. En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió y me colocó en un lugar espacioso. Qué lindo es saber que Dios escucha nuestras oraciones cuando clamamos a Él. Pero Jonás capítulo 2 versículo 2 dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Algunos estudiosos bíblicos consideran
que Jonás literalmente murió en el vientre del pez. Y que una manera por la cual se cree que es un milagro grandioso fue porque no solamente salió, sino que salió con vida. Y él usa la expresión para decir desde el seno del Seol, y la palabra seno del Seol es lo que usaban los hebreos antes para referirse al sepulcro, al cementerio. En otras palabras, desde el sepulcro tú me sacaste. El Salmo 103, si puedes ir conmigo un momento, es un salmo muy lindo. Te lo recomiendo que lo leas y lo memorices. Dice: bendice alma mía al Señor. Vamos a decirlo juntos. Bendice alma mía al Señor. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. El Señor es quien perdona todas mis iniquidades. El que sana, dígalo conmigo, el que sana todas mis dolencias. El que rescata del hoyo mi vida y me corona de favores, el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como las águilas. Aleluya. Así que la oración poderosa es una oración de clamor, de invocar al Señor. Invocar al Señor. Hable con Dios. Haga de la oración no una rutina, no una disciplina, sino una devoción. Que usted le nazca en el corazón. Cuando yo era pequeño, mis padres eran un poquito rígidos, te lo he dicho antes, y una manera que usaban en esa iglesia, amo mucho esa iglesia, todavía la amo, pero ellos lo hacían por ignorancia, pues una manera que ellos usaban para castigarnos era arrodillándonos. Así que yo crecí odiando arrodillarme. Cuando era ya hombre grande y cristiano, por supuesto, y me pedían en la iglesia que me arrodillara, me daba como enojo, porque esa era una forma de castigarme. Así que yo crecí sin que me gustara la oración, no me gustaba orar. Y inclusive era pastor, creo que en los primeros años no me gustaba orar, menos arrodillarme. Pero el Señor me ayudó y aprendí el secreto de la oración con el paso del tiempo. Sin una fórmula, sin un ritual, sin un legalismo, sino que descubrí aprender a orar a Dios de rodillas, caminando, acostado, trabajando. Y yo quiero invitarte hoy a que aprendas a disfrutar la oración. No es una fórmula mágica, es sencillamente invocar: Señor, ven a este lugar en esta mañana. Aleluya. Si estás en tu cuarto, en tu oficina, en donde estés, Señor, ven a este lugar en esta mañana. ¿Quieres hacerlo conmigo? Hay gente que invocan, no lo hagas, pero hay gente que invocan a mandinga, a la miseria, a la pobreza, a la ruina, a la escasez, a la queja. Lo invocan. ¿Cómo? Cuando pronuncian: estoy mal, todo me sale mal. Alguien me dijo: lo último que me falta, pastor, es que un grillo. No sabía ese dicho, no lo completaré. No invoques eso, no invoques eso. Eso, lo que tú invocas viene a ti. Así que hoy quiero enseñarte y quiero que levantes tus manos así, diga: presencia de Dios. Vamos, iglesia, aprende a orar conmigo. Ven a mí. Señor Jesucristo, ven en esta mañana a mi casa. Ven a mi casa, ven a mi familia. Ven a esta habitación, ven a este trabajo. Señor, ven a este lugar. Ven aquí donde estoy, en el hospital. Ven aquí. Eso es invocar a Dios. Jonás invocó al Señor y el Señor le huyó. Clamó a Dios con desespero: Señor, por favor, si puedes hacer algo, y sé que sí, sácame de esta ballena, por favor. Número 2, la oración poderosa reconoce que Dios es soberano. Y como estamos orando hoy, quiero que hoy cada palabra la digamos como una oración: Señor, reconozco que tú eres soberano.
Este es un tema teológico complejo, pero yo solamente voy a decir que Jonás dijo en el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Para un lector común esto no significa mucho, pero para alguien que haya estudiado la Biblia, sabe que Jonás, él no fue Dios quien lo envió allá al mar, sino que él le dijo a los marineros, échenme al mar y el mar se aquietará. Jonás hubiese podido decir, yo estoy aquí porque fue mi culpa y mi responsabilidad, y era verdad. O tú eres culpable de lo que me está pasando, pero él dijo, Señor, tú me echaste a lo profundo en medio de los mares. No lo está culpando, está reconociendo que Dios es soberano. Y que aunque la decisión de Jonás fue elegir que lo lanzaran al mar, él entiende que aún en esas decisiones incorrectas, Dios sigue siendo soberano. Y esto a mí me ha ayudado mucho y quiero que ustedes lo aprendan. Cuando te pasen cosas a ti complejas, difíciles, tienes varias opciones. ¿Te amargas? ¿Culpas a los demás? ¿O dices, Señor, tú eres soberano? Tú eres soberano. No entiendo pero nada de lo que me está pasando, pero tú eres soberano. Tú tienes el control y, como dijo un autor, si Dios me metió en esto, Dios sabrá cómo sacarme. Amén. Si no, ¿cómo le explicas tú a alguien en el hospital? ¿Cómo le explicas a alguien que está sufriendo de algo? No, es mejor ver a Dios soberano. El apóstol Pablo, escribiendo Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, aquí está la soberanía de Dios. Dice, el Señor nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Puede decirlo conmigo en voz alta. El Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo para que yo fuese santo y sin mancha delante de Él. Por favor, el texto aquí en pantalla, muchachos. Sin mancha delante de Él, en amor me predestinó para ser adoptado hijo suyo. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el designio de la voluntad de Dios. Alguien alaba a Dios. Alguien alaba a Dios. Ese es el designio de la voluntad de Dios. El Señor te eligió a ti para que vivas una vida de santidad, de pureza, de integridad, de moralidad, de prosperidad y bendición. Ahora, el apóstol Juan escribe en Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién? El que quiera. Dios te pone a ti en bandeja de plata sus bendiciones para que tú las recibas. Pero está ahí. Él lo elige para ti, pero tú necesitas tomar la bendición para ti de la que el Señor tiene para ti. Pero no solamente Jonás reconoce y dice, aquí en este pez, si me amargo, pierdo. Si le echo la culpa a los demás, pierdo. Es mejor digo, Señor, tú eres soberano y verás cómo me saca de este rollo en que yo mismo me metí. Tienes tres maneras de enfrentar las crisis en la vida. Llenarte de amargura, pierdes. Culpar a los demás, pierdes. El mejor camino es el de Jonás. Tú eres soberano. Ahí con su mano levantada diga, Señor, tú eres soberano en el cielo y en la tierra. Eso dice Daniel. Dios el Padre es soberano. Daniel 4:35. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Amén. Dios hace lo que quiere. Jesucristo nuestro Señor es soberano. Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Espíritu Santo es soberano. Dice que Él reparte a cada quien como Él quiere. Amén. Pero no solamente esto, sino que también Jonás reconoce que Dios es bondadoso. Digámoslo juntos. Vamos a reconocer en esta mañana. Vamos conmigo, diga, yo reconozco que Dios es bondadoso. A ver si están aprendiendo algo. Cuando oramos, nosotros invocamos a Dios. Y hagan ese deber de no invocar más al diablo en sus casas. No invoquen más la pobreza, no invoquen más la miseria, no invoquen más los conflictos, no invoquen más la amargura. ¿Invoquen a quién?
Ay, hermanos, ustedes los perdí en algún punto. No se me distraigan, digan conmigo, ¿invocar a quién? A Dios, primero que nada. ¿A quién van a clamar? A Dios. Señor, sácame de esto, no sé cómo salir, sácame tú. Luego reconocemos en la oración, Señor, tú eres soberano. Por eso me postro delante de ti, me rindo. Pero también, Señor, tú eres bondadoso. Y la bondad de Dios tiene 3 partes. La primera parte, por favor, para que la miren allí, es la misericordia. Dios es bondadoso porque Dios es misericordioso, pero la misericordia de Dios es uno de los atributos de Dios. Es la bondad de Dios hacia quienes, los que están afligidos y angustiados. La misericordia de Dios es un atributo de Dios para los que están afligidos y angustiados. Señor, ten misericordia de mí, decía aquel hombre cuando estaba junto al publicano. El otro decía, yo soy perfecto, y él decía, ten misericordia de mí, que soy pecador. Pero la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? Lean conmigo en voz alta. Es la bondad de Dios hacia los que merecen solo el castigo. Tú y yo, Jonás merecía que el pez se lo comiera y no lo vomitara más. Pero él apeló a la gracia. Y la gracia de Dios es, mereces esto, pero yo te doy otra cosa. Misericordia es, Señor, estoy afligido. Gracia es, tú de verdad que la echaste a perder. Tú mereces en la guillotina, pero yo, como soy Dios de gracia, no te doy el castigo que mereces. Alaban a Dios. Dios es un Dios de gracia contigo y conmigo. Amén. Es por la gracia de Dios que no hemos sido consumidos. Es por la gracia del Señor que estamos aquí. Pero también la bondad de Dios es la paciencia de Dios. Lean lo que está en pantalla en voz alta. La paciencia de Dios es la bondad de Dios al retener el castigo a los que pecan por un periodo de tiempo. Tenemos 3 entonces. Los que estamos afligidos y angustiados, ¿apelamos a qué? A la misericordia de Dios. Los que no quiero usar esa palabra, pero los que metieron la de caminar, los que cometieron un pecado y saben que cometieron, apelen a qué? A la gracia. Señor, por favor, detén el castigo. No. Quita tu espada de mi casa, Señor. ¿Saben que Dios le dijo a David, nunca se apartará la espada de tu casa? Y David le dijo, Señor, aparta tu espada de mi casa. Apeló a la misericordia y a la gracia. Pero cuando una persona peca y vuelve a pecar y vuelve a pecar, ¿ustedes creen que Dios no se da cuenta? Yes. Pero Dios tiene paciencia. Y la paciencia de Dios es la bondad de Dios para los que pecan por un periodo de tiempo. Por favor, con su mano levantada, digamos juntos, Señor, tú eres bondadoso. Gracias por ayudarme en la aflicción, en la angustia. Gracias también porque aunque merezco el castigo en muchas cosas, tú me das tu gracia. Y gracias también porque aunque he fallado muchas veces, tú has tenido mucha paciencia conmigo, Señor. Mucha paciencia conmigo. Oh, hermanos, yo creo que Dios ha tenido mucha paciencia conmigo. No sé con usted. Mucha paciencia. La verdad que sí. Oh, Señor. Qué lindo es Dios. Su paciencia es extraordinaria. Pero lo cuarto que he aprendido de la oración de Jonás y que es lo que quisiera que ustedes aprendan es esto. Y yo lo he aprendido en mi propia experiencia. Escúcheme con atención. Si la oración que tú haces, me está mirando acá, no produce ningún cambio en ti, lo que tú estás haciendo es una repetición de palabras vacía, hueca, religiosa.
La verdadera oración debe producir en ti un cambio. Vuelvo a decirlo, la verdadera oración debe producir en ti un cambio. Algo tiene que pasar en tu carácter, en tu vida, cuando tú pasas por lo menos 5 minutos de oración con Dios. Y Jonás en el vientre del pez dice así: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y luego en el versículo número 8, por favor léanlo conmigo en voz alta: los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Hay 3 cosas que ocurrieron en la oración de Jonás que cambiaron su vida, por lo menos temporalmente, desafortunadamente. 3 cosas, y estas están allí. Cada vez que tú ores, hermano y hermana, necesitas reflexionar sobre sus ilusas decisiones. Jonás lo que está diciendo en pocas palabras es: la decisión mía, escúchenme, de que Dios me mandó a Nínive y yo me fui para Tarsis, fue una decisión alocada, una decisión ilusa. Y dice Jonás: los que abrazan las decisiones ilusas se olvidan de tu misericordia. ¿Cuántas decisiones tuyas y mías son ilusas? Son decisiones locas. Son decisiones que le han pesado a usted y a su familia, y a mí, a mi familia. Y qué bueno, hermanos, que usted pueda respirar profundo y tomar 5 minutos en la mañana antes de irse a su trabajo, cerrar sus ojos y pensar y decir: Señor, las decisiones que quiero tomar hoy, que no sean decisiones ilusorias, decisiones que me van a traer después remordimiento, tristeza a mi familia. Así que lo segundo que hace una oración poderosa es que siempre que haya oración debe haber un compromiso. Una oración verdadera y auténtica implica un compromiso. Jonás dijo: te pagaré lo que yo he prometido. Hace como 4 años, en uno de los campamentos familiares, yo hice una promesa a Dios cuando fuimos a quemar las peticiones de oración. Y hermanos, me costó mucho cumplirla. Pero cada vez el Señor me traía a mi mente la promesa que hice en aquel campamento cuando pasamos a quemar los papelitos. Y yo hice una promesa ahí con el Señor ahí, y a veces la alargaba y la postergaba y la postergaba. Esta semana que terminamos, hoy que estamos terminando, quiero que sepa que cumplí una promesa y un voto que hice a Dios hace como 2 años. No porque sea malo, sino que hay que cumplir las promesas que haces al Señor. Escúchenme, la oración que cambia es una oración donde hay compromiso. Tu oración, por sencilla que sea, por lo menos dígale: Señor, hoy esta palabra que el pastor me está diciendo me está confrontando a que mi compromiso contigo sea que yo pueda pasar por lo menos 5 minutos en la mañana de oración contigo. Amén. Oh, aleluya. Amén. No hay cambios sin compromiso. No hay cambios sin compromiso. O pongámoslo en positivo: para que ocurran cambios debe haber un compromiso. Pero lo último de Jonás en su reflexión fue una declaración de vida. ¿Qué es? Una declaración de vida. Y mira cómo terminó Jonás diciendo en voz alta: voy a pagar lo que prometí. Y en voz alta conmigo digamos juntos: la salvación más fuerte,
La salvación es de Jonás, es de Jehová, no de Jonás. Hermanos, tan preciso fue este hombre, tan concreto y tan profundo. Él nos enseña hoy a nosotros que la salvación suya y mía viene de Dios, cualquiera sea. La salvación económica, la salvación de sanidad. Lo peor que le puede pasar a una persona es esa que le pasó a Jonás. Y ahí estando, yo pregunto, ¿ya Dios lo había sacado del vientre del pez? No, estando en el vientre del pez, él reconoce y dice, la salvación es de Jehová. En otras palabras, el único que me puede sacar de esto, ¿quién es? Alguien grita, el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el único que nos puede sacar de cualquier cosa en la que nos hayamos metido? El Señor. La salvación es de Jehová. En palabras cortas, este profeta resumió en síntesis teológica un credo. La iglesia siempre ha tenido credos, el credo apostólico, el credo niceno, muchos credos que resumen. Y este es el credo de Jonás. Él dice, yo creo que la salvación únicamente viene de Dios. Amén. Pase lo que pase, usted va a creer y yo voy a creer que la salvación viene de ¿quién? De Dios. No viene de ninguna otra parte. La salvación suya y mía viene de Dios. Y aférrese a esa verdad. Sostenga esa verdad. Manténgase en esa verdad. Aleluya. Mi salvación viene del Señor, hermanos. Y lo último, cuando Él hizo esto, mira lo que dice la Biblia. Y Jehová mandó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Preguntaría yo, ¿cuál fue el milagro más grande? ¿Que el pez vomitara a Jonás o que Jonás fuera transformado? Hay muchas personas que el pez ya los ha vomitado varias veces. Que Dios los ha librado varias veces de grandes cosas. Pero han vuelto a caer otra vez en el vientre del pez. Entonces ese milagro no es tan milagroso. Por eso Dios lo dejó de último. El milagro más poderoso es que usted aprenda por su propia cuenta con la ayuda de Dios que cada oración suya sea una transformación personal. Pónganse de pie, hermanos. Hoy hemos aprendido 5 cosas muy importantes de la oración poderosa. Lo primero que hemos aprendido es que la oración poderosa invoca y clama a Dios. A nadie más, solo a Dios. La oración poderosa, lo segundo que hace es que reconoce la soberanía de Dios. La tercera cosa que hace una oración poderosa es que reconoce la bondad de Dios. La cuarta cosa que hace una oración poderosa es que tiene una reflexión profunda. Hay un cambio de vida en las personas. Y lo quinto que hace una oración poderosa es respuestas asombrosas. Amén, aleluya. Yo alabo al Señor. No sé si es porque he visto tantas cosas a lo largo de estos 54 años de Dios que me dejan sin palabras. He visto a Dios tantas veces, no solamente a mí, sino a mi familia y hermanos, sacarlos del vientre del pez, que me deja asombrado. Hace poco oré por alguien que tenía una cita en la corte y me fui al trabajo en silencio y nunca le dije nada a esa persona, pero yo me fui al trabajo ese día y en el camino iba intercediendo. Señor, oh Dios, que cuando esta persona llegue a la corte, el juez incline la balanza a su favor.
corazón se desgarraba como si yo fuese el que iba a ir ante el juez. Y caminaba y en el carro, y después en el carro, en el trabajo, Señor, te lo ruego por la misericordia de Dios, te lo pido con toda mi alma, que cuando llegue esta persona ya, el juez incline la balanza a su favor. Y clamaba. Cuando en la tarde recibí el mensaje de que Dios había respondido a esa oración, alabé al Señor. He ido al hospital muchas veces a visitar a personas que a veces el corazón de uno se le parte, pero cuando la fe está ahí, uno dice: Señor, haz algo aquí. Y el Señor en su gracia hace que el pez vomite a Jonás, hace que la muerte suelte a esa persona, hace que todos esos cablecitos o cualquiera sea las conexiones suelte lo que tiene que soltar. Dios hace que el pez suelte a Jonás. Escúchenme lo que Dios me habló de esta palabra para mí y para ti. Óiganme, en este caso Jonás no hizo nada, no le habló al pez, le dijo: pez, suéltame. Yo sé que a veces eso funciona, pero en este caso no. En este caso él se arrojó en los brazos de Dios y esperó que Dios le hablara al pez. A mí me parece que funciona mejor así. Alguien alaba a Dios cuando Dios es el que le habla al pez. Cuando Dios es el que le habla a tu problema, a tu necesidad. Aleluya. Toma esta palabra para ti. Haga las cosas que Dios pide que hagas y deja que Dios sea el que le hable a ese problema tuyo, a esa situación, y que Dios sea el que le diga a ese pez que lo vomite, que lo suelte. Mi tarea es creerle al Señor y su tarea es esperar que Dios haga lo que Él sabe hacer. Padre, he escuchado tu palabra en esta hermosa congregación hoy. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana hoy están atrapados en el mar de sus necesidades? ¿Cuántos, Señor, el alga marina se le ha enredado en su cuello? ¿Cuántos de los que están aquí hoy necesitan que ese pez los vomite, Padre? ¿Cuántas de las personas que están hoy en esta mañana necesitan la intervención de Dios en sus vidas? Pero ¿cuántos también de los que estamos hoy acá te hemos fallado de alguna manera? Por eso, primero que todo, quiero orar con ustedes así. Ore conmigo así. Padre, hoy he aprendido de tu palabra. Si me he apartado de ti, si te he abandonado, si te he dejado a ti por hacer otras cosas, y yo sé que lo que me espera es el vientre de un pez, te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, me perdones, me avives, me levantes, me animes, me des vida, me des fuerza y vigor. Padre, en esta mañana me reconcilio contigo, abrazo tu llamado, abrazo tu asignación, abrazo lo que tú me has dicho, amo lo que tú me has dicho, me vuelvo a ti, Señor. Aleluya. Ahora todos oremos así. Padre mío, voy a dejar en tus manos las cosas difíciles. Y tú eres el Dios que ordenas todas las cosas. Tú eres el Dios que ordenas la libertad, la bendición sobre mi vida.
sobre mi casa y sobre mi familia y mi iglesia. Oh Dios, gracias Señor, porque no soy yo el que tengo que hablarle a ese pez. Eres tú, oh Dios, que tienes el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y tú nos guardas, tú nos cuidas, y el maligno no nos toca, porque tú estás con nosotros. Aleluya. Oren así conmigo, digan: Señor, tú me sacas de la profundidad del abismo para que yo sea todo lo que tú quieres que yo sea. Alaben al Señor, alaben al Señor, alaben al Señor. Aleluya, alaben al Señor. Es mi vida.